Bien, en el tema 2 vamos a ver cinemática de fluidos. El fluido aquí se está moviendo. Vamos a discutir algunas definiciones necesarias para empezar a ver y clasificar flujo. Y vamos a definir lo que es el volumen de control, que está relacionado con la teoría integral para el estudio de flujo. Y vamos a estudiar el tema más importante del curso, diría yo, para poder plantear las ecuaciones en sistemas eulerianos, que es el teorema de transporte de Reynolds. Aquí tenemos el contenido del tema completo. Ya a medida que vaya desarrollando por partes todo el tema 2, discutiremos cada una de ellas. Los objetivos docentes al terminar de analizar este tema serían las preguntas que ustedes tienen que responderse para ver si han asimilado los contenidos, y la bibliografía recomendada, que en este caso son 3 libros, pero pueden usar cualquiera de los 3 o alguno de estos otros sin problema. Entonces, el resumen de este capítulo es que el fluido ahora se está moviendo. Recomiendo la lectura de estos 3 párrafos, que es para que se sitúen, y acá estamos citando al teorema de transporte de Reynolds, que en el futuro lo vamos a denominar como TTR, que lo que va a hacer es relacionar sistemas, que es lo que ustedes conocen de física, partículas de fluido, con lo que sería volumen de control, que es lo que nos interesa a nosotros para poder resolver problemas de ingeniería. Entonces, nosotros habíamos visto que no vamos a estar en el ámbito del desarrollo de metodologías, sino de básicas para escribir flujos, sino que vamos a utilizar estas metodologías básicas que ya están establecidas para resolver problemas tecnológicos en ingeniería. Esto ya lo discutimos en el tema 1. Entonces, para hacer un análisis de flujo se requiere una serie de herramientas teóricas, que son las que vamos a ir desarrollando en el transcurso de todo el primer semestre, y que van a estar basadas todas en el teorema de transporte de Reynolds. Entonces, si yo tengo que estudiar un flujo o un fluido que está en un estado arbitrario de movimiento, necesito definir la geometría en donde ese fluido se mueve, las condiciones de contorno que hacen que ese fluido se esté moviendo, las leyes de la mecánica, que son las que ustedes ya conocían de física y que las vamos a traducir a sistemas eulerianos para poder calcular problemas de fluido. Y fíjense que en todos los temas que hemos visto hasta ahora, que es estática, como ya les comenté en algún momento, el fluido está en reposo. Y supongo, si lo están mirando, que ya han encontrado bastante dificultad en resolver algunos problemas, y algunos autores, de una manera un poco jocosa, dicen que es más una diversión que trabajo todo lo que es estática. O sea que de alguna manera es una advertencia del tiempo que hay que dedicarle a resolver problemas de flujos de fluido. Entonces ahora el ámbito de trabajo va a ser un ámbito mucho más general, que implica todo lo que es definir características físicas del fluido que se está moviendo. Para ello vamos a necesitar una serie de clasificaciones que vamos a ver ahora. Necesitamos un método de solución, que básicamente vamos a estudiar el análisis integral, que está relacionado con lo que hemos dicho, que es volumen de control, y vamos a dar algunos detalles de análisis diferencial, como ya les he venido comentando. Y la aplicación técnica que nos interesa a nosotros es tanto flujos industriales como turbomaquinaria. Entonces, esto ya lo discutimos en el tema 1. Entonces, en mecánica de fluidos teníamos distintas maneras de estudiar un problema. Una de ellas era el estudio analítico, otra era el estudio experimental, y había una técnica auxiliar que era útil tanto para estudios analíticos experimentales, que era el análisis dimensional. Obviamente, el flujo en estudio debe satisfacer las leyes de conservación de mecánica en todos los casos. Y entonces lo que necesitamos es, a partir de estas leyes de mecánica que están referidas a partículas que se mueven, que eran lagrangianas, vamos a tratar de expresarlas en términos de variables eulerianas, y esto va a estar relacionado con lo que es el volumen de control, si es que estoy utilizando el análisis integral. Si estuviera utilizando el análisis diferencial, lo que vamos a hablar es de partículas fluidas. Bien, para tener algunos elementos para empezar a estudiar el análisis integral del flujo, necesitamos estudiar propiedades, que ya las habíamos definido en el tema 1. Y habíamos dicho que estas propiedades iban a ser consideradas como funciones continuas y derivables para su posterior integración, y
el resolver la ecuación que se plantea con esa variable, ya sea una ecuación diferencial o integral, va a ser la solución del problema. Habíamos dado algunos ejemplos de método euleriano y de método lagrangiano. Acá esto se vuelve a repetir porque es importante tener estos conceptos claros, pero son las definiciones que habíamos dado ya en el tema 1. En el caso del método lagrangiano, que es el que ustedes están acostumbrados, sigo partículas en su movimiento, mientras que el método euleriano es, vamos a ver cómo se definen los campos de funciones continuas. En casi todos los casos de mecánica fluida vamos a estar, repito, siempre utilizando el método euleriano. Es difícil seguir partículas concretas cuando son muchas, por lo tanto, por eso es tan importante entender el método euleriano. Entonces, lo que hay que hacer ahora es tratar de relacionar las leyes de la mecánica que dan descripciones para partículas con descripciones que nos permitan tener leyes para fluidos que se están moviendo en un contexto que vamos a denominar, como ya acabo de decir, euleriano. Bien, esta transparencia está en inglés y dice para nuestra cultura o para la cultura de ustedes, pero es interesante analizarla porque quizás les permite entender un poco mejor qué estamos refiriendo como método lagrangiano euleriano. Ustedes cuando trabajaban en mecánica del sólido, si querían estudiar un problema que tiene una variación temporal, porque ustedes generalmente lo que estudiaban eran variaciones temporales de propiedades, no necesito seguir cada partícula, solo lo que hacía era definir un pequeño volumen y veía cómo este volumen, a medida que transcurría el tiempo, sufría una cierta deformación. Entonces lo que yo hacía era estudiar las deformaciones que se producían en este pequeño volumen de materia. Si ahora yo veo que estos desplazamientos se vuelven grandes, por ejemplo, es lo que ocurre en una partícula de fluido, si yo he definido una malla, estas deformaciones van a ser difíciles de seguir porque se vuelven grandes y es problemático, o seguir esta partícula. Entonces lo que se hace es seguir utilizar aproximaciones mixtas en donde se llaman trazadores lagrangianos en un entorno euleriano, lo que serían las llamadas partículas de fluidos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces yo lo que hago es estudiar en un problema que depende del tiempo, porque cuando va cambiando el tiempo, fíjense que estas velocidades han cambiado. Entonces lo que hago es estudiarla en un entorno que es fijo, que sería lo que nosotros llamamos un volumen de control o una partícula fluida, y lo que hago es ver cómo en este volumen fijo cambia la propiedad en cada punto del espacio a medida que transcurre el tiempo. Entonces, vamos a definir tipo de flujo en función de que una variable es o bien función de las coordenadas espaciales o del tiempo. La variable puede ser escalar o puede ser vectorial. Fíjense que acá tenemos las tres componentes en el caso más general de esta variable, que es vectorial. Lo primero que vamos a definir es cómo cambia la propiedad en el tiempo, si cambia o no cambia. Entonces esto nos va a permitir definir problemas estacionarios o permanentes o no estacionarios. La pregunta va a ser, ¿depende del tiempo o no? Y la respuesta sería, si no depende del tiempo, es estacionario. Si depende del tiempo, va a ser transitorio, no estacionario y no permanente. En el libro Potter le dice discontinuo y una traducción mala de no permanente o no estacionario. El flujo no es continuo o discontinuo, sino que es permanente o no permanente, estacionario o no estacionario. No debo confundir tampoco el término estacionario con uniforme, porque uniforme implica que no hay cambios en la propiedad para todo punto del espacio, no para el tiempo. Entonces imagínense en el aula en donde estamos cursando, si yo mido la temperatura en distintos puntos del aula y veo que vale lo mismo, esa temperatura es uniforme, pero 5 minutos después puede haber cambiado lo mismo en todos los puntos del aula, o sea que yo ahora mido otra temperatura diferente en cada punto del aula a la que medí en esos mismos puntos en el tiempo anterior. Sigue siendo uniforme, pero ha cambiado en el tiempo.
Entonces, relacionado ahora con las propiedades, cómo cambia la propiedad en función de las coordenadas espaciales, voy a definir lo que se llama dimensionalidad primero. ¿Qué significa qué? De cuántas variables espaciales depende esta propiedad, ya sea escalar o vectorial. Estoy analizando la dependencia de esta propiedad con cada una de las variables espaciales. Fíjense que en el caso de la propiedad vectorial, cada componente puede tener cambios en función de las coordenadas espaciales. Entonces, eso está relacionado con la dimensionalidad. Mientras que la direccionalidad está relacionada con propiedades vectoriales y se pregunta uno cuántas componentes de una propiedad vectorial se necesitan para su descripción. Una componente, dos componentes o tres componentes para obtener este vector. Fíjense que esta descripción puede tener más o menos componentes según utilice distintos sistemas de coordenadas. Esta propiedad que necesita a lo mejor tres componentes para ser descrita en un sistema cartesiano, en un sistema de coordenadas cilíndricas necesitaría solamente el radio y el ángulo. Entonces ahí podría tener distintas direcciones en función del sistema coordenado que yo esté utilizando. Entonces, resumiendo, la dimensionalidad implica hablar del número de coordenadas espaciales independientes necesarias para especificar la propiedad que estoy estudiando. Puede variar de 0 a 3. Mientras que la direccionalidad es el número de componentes no nulas de la función vectorial, las que son no nulas, que puede variar de 1 a 3. Entonces, lo que ocurre acá es lo que muchas veces uno cuando en la práctica ya habla de dimensionalidad, es que la distinción entre la dimensionalidad y la direccionalidad no es clara y la dimensionalidad implica hablar de ambas ideas. Lo cual no es del todo correcto, pero es lo que generalmente se usa. Vamos a ver un ejemplo ahora para tratar de entender la diferencia que hay entre dimensionalidad y direccionalidad. Si yo tengo esta propiedad, que en este caso es vectorial, ¿cuándo sería la dimensionalidad igual a 0? Recuerden que la dimensionalidad está relacionada con la cantidad de variables espaciales de las que depende esta propiedad. Entonces, traten de responder en estos breves instantes que dejo de hablar cuándo la dimensionalidad sería nula. La respuesta sería flujo uniforme. ¿Qué significa que el flujo sea uniforme? Es lo que expliqué recién. En una habitación, para un instante de tiempo dado, mido una variable que no depende de las coordenadas espaciales. Por ejemplo, una temperatura que es igual en toda la habitación. Ahora, pasemos a describir lo que era la direccionalidad. Estaba relacionada con componentes de la propiedad. Entonces, las preguntas que hay que responderse ahora ¿es una propiedad escalar o vectorial? ¿Cuándo sería direccionalidad nula? La respuesta a la primera pregunta es que la propiedad tiene que ser vectorial para hablar de direccionalidad. Y la segunda respuesta implica decir el flujo es nulo. ¿Por qué? Porque en esta propiedad que es vectorial no tengo ninguna componente de velocidad. Entonces, como conclusión, la dimensionalidad está determinando si las ecuaciones a resolverse son ecuaciones diferenciales ordinarias, que son unidimensionales, o ecuaciones en derivadas parciales, que son bi o tridimensionales. Mientras que la direccionalidad determina la cantidad de ecuaciones que hay que resolver. Entonces vamos a ver unos ejemplos para tratar de clasificar tipos de flujo en función de las coordenadas espaciales, lo que va a implicar hablar de dimensionalidad y direccionalidad. Fíjense, este sería un conducto divergente
y acá estoy considerando que la distribución de velocidades cambia en la dirección de y. Pero fíjense que la dirección de z es constante. Por lo tanto, la clasificación es unidimensional porque solo depende de la coordenada y el cambio de la propiedad de velocidad. Y es unidireccional porque solo necesito una componente del vector velocidad para poder describirlo. Sería la componente b. Muchas veces vamos a utilizar la notación del vector c, que la u es la componente en x, la b es la componente en y y la w es la componente en z. En este caso, la única componente que yo necesito es la componente b, y fíjense que la b solo depende de y, para un caso estacionario. Segundo ejemplo, tendríamos que ahora es unidimensional, pero en z. ¿Por qué es unidimensional en z? Fíjense que la propiedad solo depende de z. O sea, a medida que avanzo en la coordenada z, la velocidad cambia y solo depende de ese valor, porque si comparan estos dos perfiles, son exactamente iguales. Entonces, a medida que yo avanzo en y, la propiedad no ha cambiado, porque esto vale lo mismo que esto y solo cambia en función de en la coordenada z en la que yo estoy. Por lo tanto, ahora, en términos de dimensionalidad, solo depende de z, es unidimensional, y solo es unidireccional porque otra vez necesito la componente en y para describir la velocidad completamente, para un caso estacionario. En este caso, dependiendo del sistema de coordenadas que yo utilice, puede ser unidimensional si utilizo coordenadas cilíndricas porque solo depende del radio, o bien bidimensional porque necesito componente x e y para describir el flujo. O sea, tanto en x y en y cambia la velocidad. Si yo voy cambiando en x y en y, cambia la velocidad. Entonces acá necesitaría las dos componentes espaciales y aparte necesitaría las dos proyecciones del vector en este caso. O sea que en coordenadas cartesianas, este sería el flujo bidimensional bidireccional, y en coordenadas cilíndricas sería unidimensional y unidireccional. Entonces, a veces un cambio de coordenada implica simplificar el problema. A veces eso lo llamamos reducir el problema, que es 3D a axisimétrico, que implica hablar de coordenadas cilíndricas. En este caso, fíjense que en términos de dimensionalidad, en los dos flujos tengo que es bidimensional. ¿Por qué? Porque fíjense que esta velocidad cambia en la dirección y cambia en la dirección de z. O sea que la propiedad depende de dos direcciones espaciales para un problema que es estacionario. Y solo necesito una única componente de velocidad, que es la componente en b, para describir el flujo. O sea que es bidimensional, pero unidireccional. Mientras que los vectores que están en negro tienen dos componentes, porque es la componente en x y la componente en y, que son la b y la w, y cada una de ellas está cambiando en y y en z. O sea, creo que con estos ejemplos se intuye bastante bien la diferencia entre lo que es dimensionalidad y direccionalidad. Entonces, a partir de esto, ya podemos empezar a ir definiendo tipos de flujo, como por ejemplo, un flujo uniforme es aquel que no cambia la propiedad, en este caso velocidad, en función de la coordenada espacial. Un flujo no uniforme, la velocidad cambia con la coordenada espacial. Puede ser este o puede ser este. Fíjense que acá las velocidades cambiarían con la coordenada espacial. Un flujo que vamos a llamar desarrollado, aparte de ser real, que ya vamos a ver por qué vamos a decir que es real, implica hablar de viscosidad, es aquel que tiene esta propiedad. Si yo miro los perfiles de velocidades, a medida que avanzo, no cambian. Entonces, eso implica definir al flujo como desarrollado. Los perfiles de velocidad no cambian con la posición, independientemente de que sea unidireccional o unidimensional. Los perfiles de velocidad no cambian con la posición.
Y ya habíamos dicho que teníamos, cuando la variable era temporal, la que estoy identificando, es permanente o estacionario cuando no hay variaciones de la propiedad velocidad en este caso en el tiempo, y el flujo es no permanente cuando sí los hay. Entonces, nos interesa clasificar por grupo a los flujos en función de qué propiedades del fluido estoy estudiando. Puede ser la densidad, la viscosidad y la velocidad, que son las que nos permiten clasificar una gran cantidad de flujos. Todas estas propiedades las vimos en el tema 1 y van a estar relacionadas con el concepto de volumen de control cuando lo veamos más adelante, o bien de la derivada material. Entonces, si la propiedad B que defino yo es la velocidad, voy a ver que el flujo es uniforme o no uniforme si no hay cambios espaciales de la velocidad. Una propiedad cinemática. Es estacionario o no estacionario, también es una propiedad que tiene que ver con la cinemática del flujo, y estoy diciendo es permanente, no permanente, o estacionario o no estacionario. Si ahora la propiedad que yo estoy estudiando es la viscosidad, voy a ver que es viscoso o no viscoso si existen tensiones tangenciales o no. Fíjense que estoy hablando de que esta componente de ese versor, que era el tensor de tensiones, es nula. Para los I distintos de J es que no hay tensiones tangenciales y el fluido es no viscoso. Ustedes podrían decir, pero si no hay tensiones tangenciales y la definición de fluido implicaba que no resiste esos esfuerzos, es que está en reposo. Ahí está la salvedad. Si consideramos al fluido ideal, o sea, no viscoso, pese a que se está moviendo, no tiene tensiones tangenciales, lo que ya venimos diciendo es una abstracción. Pero es muy útil para empezar a estudiar flujo de movimiento. Y la otra propiedad que estaría relacionada con la incompresibilidad o compresibilidad del flujo es la densidad. Aquí estamos estudiando variaciones de densidad en el espacio y diríamos que es incompresible. Podríamos estar estudiando variaciones de densidad en el espacio y ver que son solo función de la temperatura, o sea que ahora no es incompresible, pero tampoco es compresible. Es lo que vamos a ver que se llama flujo estratificado, ya vamos a dar detalles enseguida. Y por último, podemos decir que si hay variaciones de la densidad en las coordenadas espaciales y dependen de la velocidad, y son distintas de cero estas variaciones, el flujo es compresible. Implicando en estos casos que puede ser estacionario o no estacionario, aparte de incompresible o compresible. Ya vamos a ver un poco más de detalle en lo que sigue. Entonces, respecto a la propiedad de viscosidad y saber si el flujo es ideal o real, estamos especificando tensiones tangenciales que son iguales o distintas de cero, y cuando el flujo es real, lo que vamos a ver es que es viscoso. Entonces, habíamos dicho en el tema 1 que acá existía lo que se llamaba capa límite porque había una condición de no deslizamiento que era que el flujo se pegaba en el sólido por ser viscoso. Entonces, esta propiedad, viscosidad, hace que el flujo sea real, se lo considera viscoso, y esto va a dar lugar a efectos importantes en la descripción de estos flujos, como es, por ejemplo, la energía que yo necesito para moverme en un flujo, o bien la energía necesaria que yo necesito para mover un flujo dentro de una tubería. Y para empezar a clasificar esos flujos voy a tener que definir un número de Reynolds, que ya vamos a ver más adelante bien qué significa, pero me va a permitir decir si el flujo es laminar o turbulento dentro de lo que ya estamos llamando flujo viscoso. Todo esto lo vamos a ver con más detalle a medida que avancemos en el tema. Acá lo mismo, vamos a ir viendo en detalle qué pasaba cuando la densidad cambia o no cambia en función de las coordenadas espaciales, y esos cambios están relacionados con la velocidad que lleva el fluido. Si están relacionados con la velocidad que lleva el fluido, vamos a decir que hay compresibilidad si estos cambios son distintos de cero. Y si no, va a ser el flujo incompresible, perdón.
Si ahora la densidad cambiara con la posición, pero debido a que la densidad es solo función de la temperatura, esto es lo que ustedes conocen como flujo estratificado o buoyancy flow. ¿Qué significa esto? Es el flujo que cambia su estado por variación de densidad. ¿Por qué? Porque la densidad a lo mejor depende de la temperatura. Entonces el flujo caliente tiende a subir respecto del flujo que está más frío porque le cambia la densidad. Y no hace falta que las velocidades sean muy grandes. Entonces pueden ser bajas velocidades, pero haber cambios de densidad en función de otras propiedades que están interactuando con la densidad, porque la densidad dijimos que dependía de la presión y la temperatura, en este caso depende de la temperatura, y se llama fluido, no flujo estratificado. Algunos dicen flujo estratificado, pero estamos diciendo, mira, la densidad cambia con la temperatura. No confundan el flujo compresible con fluido incompresible. Son cosas diferentes. Un fluido puede estar en reposo, pero siempre se acomoda en su distribución según la densidad. Recuerden que yo puedo estar comprimiendo aire con un inflador. El aire está a muy baja velocidad porque el inflador lo tengo cerrado y el fluido va a ser compresible y no hay velocidad. Entonces, cuando estoy relacionándolo con la propiedad de velocidad a la densidad, ahí empiezo a hablar de flujo compresible o incompresible. Entonces, insisto, voy a ver qué pasa con la densidad cuando me estoy moviendo. Esto es cuando el flujo está fuera de equilibrio. Y entonces, esto es porque muchas veces cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales hay que ver cómo sacar la densidad del operador derivada en la ecuación de conservación de masa. Entonces, en función de estas definiciones, me permite poder simplificar o no simplificar la ecuación diferencial en su resolución. Entonces, una de las definiciones que están relacionadas con el flujo compresible es el número de Mach, que es la relación entre la velocidad del flujo dividida la velocidad de la onda del sonido en ese flujo. Ya hemos dicho que en algunos casos, en caso de flujo geofísico, las velocidades son pequeñas y los cambios de densidad se imponen, o bien térmicamente, lo que sería un flujo estratificado o fluido estratificado, o mecánicamente, ventilación natural o forzada, y no por las condiciones del flujo propiamente dicho. O sea, si yo mecánicamente con un ventilador impongo un flujo que es de baja velocidad, podría llegar a haber un cambio de densidad. Sobre todo si tengo un fluido que estaba, un líquido en reposo y lo empiezo a agitar. Entonces, en resumen, un fluido o flujo estratificado, las velocidades son bajas y la densidad dependía de la temperatura. Entonces, si yo escribiera la ecuación diferencial, que la vamos a ver después de esta forma, acá hay un producto de funciones. Tengo que ver cómo me cambian con el espacio para poder hacer la derivación de esta propiedad, y a esto me refería con ver cómo sacaba el operador densidad de la ecuación diferencial. Entonces acá, si el flujo es incompresible, la cosa se simplifica porque la densidad es constante, puede salir afuera, y entonces eso me permite tener una ecuación diferencial simplificada. Estos detalles los vamos a ver más adelante. Lo mismo que acá. Vamos a definir cuándo es incompresible y cuándo no es incompresible. Vamos a ver que vamos a definir que para Mach menores de 0,3 el flujo es incompresible, y la casi totalidad de los flujos que vamos a estudiar en este curso van a ser incompresibles. Entonces, el caso excepcional, insisto, se darían los flujos geofísicos, no los vamos a ver en este curso, por lo tanto, no vamos a dar mucho más detalle acá, y algunos otros detalles vamos a hacer hincapié en ellos cuando estudiemos el tema 7.2, que es justamente flujo compresible. Bien, estas transparencias que están en inglés no las vamos a utilizar, así que voy a saltar directamente a la transparencia 28, que es en donde vamos a seguir retomando la clasificación de flujos.